Bien, hoy el Señor me estuvo hablando en la semana de este tema y el viernes, ¿quién estuvo el viernes? Estuvo padrísimo esa palabra del pastor Israel. Vino a confirmar lo que hoy quiero compartir contigo. Y le puse como título, ¿por qué sufrimos? Y hoy en día esta pregunta se la hace la gente allá afuera. ¿Por qué sufrimos? Dios es malo, Dios no es bueno, Dios no, ¿por qué no protege a los niños? ¿Por qué permite las inundaciones? ¿Por qué permite los asesinatos? Pues hoy a través de la palabra de Dios vamos a ver el porqué de tantas cosas. Y estábamos cenando con el pastor Israel el viernes y empezó a contarnos una historia de un amigo muy cercano. Dice, él es mucho mayor que yo y lo tomamos como nuestro padre. Dice, y él, años atrás, hace como 4 años, fuimos a visitarlo porque iba a ser su cumpleaños. Dice, y él tiene un hijo que es de mi edad y tenía un hijo de 19 años. Dice, nos fuimos a dormir y resulta que nos dormimos, pero el muchacho de 19 años no despertó. Había muerto durante el sueño y entonces el hijo lloró, se enojó y dice, esa fue la prédica más difícil que he tenido en mi vida. El predicar en un funeral de una persona tan joven y tan cercana, para mí fue muy difícil poder predicar de la palabra de Dios en esas circunstancias. Y más porque era el cumpleaños del abuelo de ese muchacho. Así que el muchacho murió en el cumpleaños del abuelo. Dice, tiempo después, este hombre era el hijo de el hijo del abuelo, se apartó de Dios porque se enojó, se amargó y dijo, ¿por qué Dios se llevó a mi hijo? Dios no existe, Dios es malo, Dios no escucha las oraciones. Dice, y esa fue la decisión que este hombre tomó por lo que había sucedido en la familia. Dice, así que cada cumpleaños de mi amigo era un cumpleaños de tristeza porque se recordaba la muerte de este muchacho. Y me hizo aún más reflexionar sobre que esas preguntas tú y yo no las hemos hecho. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que yo me quede sin trabajo? ¿Por qué Dios permite que me quede sin casa? ¿Por qué Dios permite que yo esté en esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite todas las cosas que vivimos? Y nos hacemos tantos porqués, pero nunca le preguntamos a Dios, ¿para qué es esto? Porque siempre el ser humano busca respuestas. Y al buscar respuestas a través de estas situaciones, nos vamos alejando de Dios porque no somos capaces de responderlas. Entonces, el hombre opta por buscar otro tipo de respuestas en otros lugares diferentes. Y ayer estaba eh, viendo una entrevista y hoy está muy de moda los terapeutas y los psicólogos y los neuropsicólogos. Y una mujer decía, el poder está en la mente. Y para ellos es un descubrimiento, pero la Biblia lo dice claramente. Y eso es lo que yo quiero hoy compartir contigo en esta tarde. ¿Y por qué pasa todas estas situaciones? Y te lo quiero responder. Porque entró la muerte. ¿Por qué tenemos que pasar por estas dificultades? Si vayamos a la Biblia en Romanos 6:23, voy a estar usando la versión NTV. La Biblia dice así, pues la paga que deja el pecado es, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, ¿por qué hay muerte?
Dile que está a tu lado, por el pecado. No es que Dios mande castigos, porque lo primero que piensa el hombre cuando estamos en situaciones difíciles, Dios me está castigando. Pero la Biblia dice que es por consecuencia del pecado. El pecado trae maldición a nuestras vidas. Así que cuando fue creados Adán y Eva, no fueron creados para que Dios tuviera a quien hacer sufrir. Dios creó al hombre y a la mujer para tener una comunión con ellos, una relación con ellos, para poder disfrutar de la presencia de su creación. Pero Él preparó primero un lugar hermoso, maravilloso, para que esa pareja disfrutara. Preparó alimento, preparó un lugar hermoso, pero también puso una ley. Y esa ley era de no comer de ese fruto. Y tú dirás, ¿pero para qué pone ese árbol? Porque era la manera de mostrarle al ser humano que tenía la libertad de decisión. Porque si él no lo hubiera hecho, hubiera creado solo robots que solamente lo obedecieran y lo tuvieran a él. Él te dio a ti la libertad de decisión. Así que por eso lo que acabamos de leer es tan claro, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Así que ellos decidieron desobedecer a Dios. Y al desobedecer a Dios, rompieron la lealtad, rompieron la comunión, la relación con su Creador. ¿Por qué? Porque entró la desobediencia, entró el pecado. ¿Cuál fue el pecado? El no obedecer sus leyes, sus mandamientos. Y vino la vergüenza. Y la vergüenza les trajo muchas consecuencias. Y amados, y tú dirás, ¿y yo qué culpa tengo de que esa pareja haya decidido eso? Y es real, podemos decir, ¿qué culpa tenemos nosotros? Pero vemos que hay una esperanza, porque la paga del pecado es muerte. Y así como no entendemos por qué estoy pagando una culpa, también Dios en su gran amor, porque no es otra cosa más que su gran amor, su gran misericordia, su gracia, puso una puerta para que tú tomaras decisiones. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Viene el sufrimiento por el pecado. Y mira lo que dice Romanos 5, porque aquí lo vas a entender un poco más. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Ya entendiste por qué? Ahora, vamos al versículo 17 al 20. Mira lo que dice la Biblia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es que la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. Y sigue diciendo, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Amén, iglesia. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí?
¿Te das cuenta cómo Dios nos ama tanto que preparó ese camino y no fue plan B? Dios sabía lo que había en el corazón de esa creación. Y versículo 20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Amén, iglesia. Así que tú y yo no tuvimos nada que ver con la entrada del pecado, pero tampoco tuvimos nada que ver con la gracia y la bendición y la esperanza que Dios nos puso delante de nosotros. Así que te toca a ti tomar decisiones. Si las situaciones, las dificultades te alejan de Dios, le das la espalda a Dios y vas caminando directo a la muerte. Porque cuando nos alejamos de Dios, vamos directo a una condenación. Pero cuando estamos cerca del Señor, Él toma tu dificultad y lo vamos a ver. Amén. Así que son decisiones que tú y yo tenemos que tomar día a día. Y cuando nos vamos lejos de Dios, tu vida se vuelve un caos. ¿Sí o no? En el momento en que el hombre se separa de Dios, empieza a morir porque rompemos nuestra relación con el Padre Celestial. Entramos en el terreno de la muerte. Y número 2, y quiero llegar a esto que es tan importante. Muchos también sufrimos por las consecuencias de nuestras decisiones. Tomamos malas decisiones pensando en que nada nos va a suceder si, por ejemplo, si yo fumo, no va a pasar nada. Si tomo y me emborracho todos los fines de semana, no va a pasar nada. Yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Pero esa libertad, tarde que temprano, te pasará factura. ¿Por qué? Porque el pecado traerá consecuencias a tu cuerpo, porque no fuimos buenos administradores de nuestro cuerpo. Natieli un día compartió de que por qué debemos de cuidar nuestro cuerpo y eso es parte de que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Porque no tenemos buenos hábitos de alimentación y nos enfermamos y luego le echamos la culpa a Dios. Dios me está castigando. Pero fue porque tú y yo no cuidamos el templo de Dios. No tenemos buenos hábitos de hacer ejercicio. No tenemos buenos hábitos de vida, de estilo de vida. Nos desvelamos y pensamos que no va a pasar nada. Pero el Señor nos mandó a cuidar nuestro cuerpo, así como debemos de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Estás conmigo? Así que muchas veces el sufrimiento, sufrimos la consecuencia de lo que nosotros decidimos y en esa consecuencia culpamos a Dios. Pero el Señor nos dice en 1 Corintios 3:16, vayamos a la Biblia, y que dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Nos hace Pablo esta pregunta. Así que, ¿qué tengo que hacer? Decidir cambiar mi estilo de vida, ¿sí o no? Yo, gracias a Dios, y estoy cambiando mi alimentación y por eso ya cada vez me ven un poquito más delgada, porque tuve que tomar conciencia de lo que yo estaba haciendo con mi cuerpo. Entonces, y estaba sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones. Así que es algo que tú y yo tenemos que reflexionar. Dile al que está a tu lado, tienes que reflexionarlo. Número 3. También tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo y trabaja en tu cabeza. Y sabes, este enemigo se deleita en manipularte. Este enemigo se deleita en hacerte sufrir.
Este enemigo que tenemos como hijos de Dios, le encanta manipular y hacerte distorsionar y que tú veas con otro lente a Dios. Y ese es el diablo. El diablo sí existe. Muchos dicen, ay, sí existe, así como existe Dios, existe el diablo. Y él trabaja mucho con tu mente, trabaja en tus pensamientos. Dios, y te dice, Dios es injusto porque hay inundaciones. ¿Y saben quién tiene la culpa de las inundaciones? Hacemos tala de árboles, tiramos la basura en los ríos, se inundan las casas, las ciudades y decimos, Dios castiga a los pobres. Y no nos damos cuenta que son las consecuencias del pecado del hombre, de nuestra inconsciencia. Y siempre nos encanta el papel de víctimas. Siempre buscamos a quién echarle la culpa. Yo ya no voy a la iglesia. Siempre lo mismo. Yo siento que Dios no está ahí. Yo no sé por qué levantan las manos. Y el diablo alimenta esos pensamientos. Y tú tienes que trabajar aquí. Pon tu mente aquí. Tu mano, perdón, aquí. Y di, voy a dejar de ser víctima para convertirme en victorioso en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes? El diablo se deleita en mandarte chispazos de pensamientos de destrucción. ¿Sabes por qué la gente se suicida? Porque cuando llegan momentos de tormenta, vienen a su mente primero. Mira, la muerte es la solución, ya no vas a sentir nada. Y empieza a trabajar en tu mente. Y esos chispazos que te manda el enemigo, lo único que pretende es acabar contigo, llevarte a la muerte y llevarte a la destrucción. Pero es aquí donde tú y yo tenemos que trabajar en nuestra mente y decirle al Señor, Señor, yo soy más que vencedor, soy tu hijo. Y esto es algo que nunca lo debes de olvidar. ¿Qué tengo que hacer? Y yo hablaba con una persona el viernes y le decía, tienes que alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Tenemos que vencer al enemigo. Jesús ya lo venció en la cruz, como lo leímos. Él ya abrió la puerta. Nos toca a nosotros decidir seguirlo. Y no como Adán y Eva que desobedecieron, fueron desleales a la palabra, sino nosotros hacer la diferencia de ser leales, ser fieles a Dios y seguirlo a pesar de las circunstancias. Y esto es muy importante que tú y yo lo hagamos. Mira lo que dice Juan 16:33. La Biblia dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y esta es una promesa que tú y yo la tenemos que abrazar y creer. Saber que a pesar de todas las circunstancias, Dios es fiel y está contigo. La Biblia dice, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que Él ya tiene preparadas para ti? Amén, iglesia. Y nosotros tenemos que tener claro, tener el discernimiento de quién es nuestro verdadero enemigo. Amados, tenemos que estar sensibles en nuestro espíritu para poder entender el propósito de Dios a través de las circunstancias que muchas veces pasamos. ¿Estás conmigo? Así que, amado,
tenemos que cuidar mucho nuestra relación con el Señor. ¿Sabes? El diablo desfigura el carácter de Dios. Y es aquí cuando tú tienes que trabajar y llevar. A mí me encanta el pasaje, creo, no lo tengo bien claro a la cita, pero creo es 1 Corintios 5:10, que dice, llevando cautivo todo pensamiento. Ay, cómo me encanta esto. Porque cuando viene un mal pensamiento, lo primero que hago es cierro mis ojos y pongo ese pensamiento, le pongo cadenitas en mi mente para decir, lo llevo cautivo a la obediencia, a la presencia de Dios. Porque no me vas a dominar, no vas a controlarme, porque el Señor me ha dado la victoria en Cristo Jesús. Amén. Así que esto es importante. Sufrimos. Y tú tienes que tener claro, sí pecamos. Y muchas veces vamos a sufrir la consecuencia del pecado, como lo vivió David. David pecó, pero se arrepintió de ese pecado. Tuvo un quebrantamiento y de decir, he pecado contra ti, Señor. Pero siempre hubo una consecuencia. Y es aquí donde tú y yo tenemos que mantenernos alertas y cuidar nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Sí sufrimos, sí hay dolor, pero con el Señor las cosas son más fáciles. Amén. Y esto es algo que quiero dejar en tu corazón. Salmo 34, del 17 al 19. Mira qué hermosa palabra para ti y para mí el día de hoy. Salmo 34, todos juntos. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Lo rescata de todas sus dificultades. ¿Ya se dieron cuenta? 18, por favor. 18. Ya está. El Señor está cerca de los que tienen. Él rescata a los de espíritu. 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. A ver, otra vez, ponme desde el 17, el versículo 17. Todos juntos, y quiero que lo hagas tuyo. Y no creas las mentiras del diablo que tú no eres digno de que el Señor escuche tus oraciones. La Biblia dice así, repite conmigo, la Biblia dice así. Dios lo dice para mí. ¿Qué dice el Señor? El Señor ¿quién dice un amén? ¿Dónde está la situación? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde? ¿En dónde? Si tú no tienes y no estás teniendo una relación con Dios todos los días, tú vas a ser fácil presa del demonio. Y también quiero decirte algo y quiero que te lo dejes en tu cabeza. Dios no va a cambiar tu vida hasta que cambies tu forma de pensar. Otra vez, Dios no va a cambiar tu vida hasta que cambies tu forma de pensar. De que Él te castigó, que Él no te ama, que Él no te escucha. Él te escucha a ti. Él no pone ninguna traba. La Biblia dice tan claro, cercano está el Señor a quien lo busca.
¿Y a quién lo busca? De todo corazón. ¿A quién le toca buscarlo de todo corazón? Levanta tu mano. Me toca a mí. Me toca a mí. Y quiero, ahorita se me vino este pensamiento, ¿qué puedo decir? Algo en mi corazón. ¿Qué sucedió con Job cuando vino toda la tragedia sobre su vida? ¿Qué dijo? Dice la Biblia que él se postró y adoró. Él decidió adorar al Señor a pesar de todas las circunstancias, pero su esposa decidió otra cosa. ¿Qué decidió su esposa? Maldecir a Dios. Dos personas que vivían juntas, que comían juntas, tomaron decisiones diferentes, una para vida y otra para muerte. Si tú no cambias tu manera de pensar de víctima a victorioso, el Señor no va a poder trabajar en tu vida y en tu corazón. Siempre algo que yo me he puesto como enseñanza es, tengo que hacer lo contrario a lo que me está diciendo mi cabeza. Sí. Porque Dios actúa de una manera no humana. Y Él siempre te va a dar lo mejor porque es un padre que te ama y te cuida en medio de las dificultades. Y esto es lo que tú y yo tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. Mira lo que dice Juan 14, del 1 al 6. Este me encanta, yo ya lo puse una vez. Cuando Jesús está con sus discípulos y le dicen, Señor, ¿a dónde te vas? ¿Por qué nos dices esto? Y miren lo que dice. Todos juntos, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. 2, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, ¿para qué? Estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Cómo conozco el camino? ¿Cómo conozco? La palabra de Dios. Y sigue diciendo, no me lo quites, sigue diciendo, 5. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. ¿Cuántos Tomás hay aquí? No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? 6. Yo soy la verdad. Nadie va a llegar al Padre. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Y esto es real, amados. Tenemos esperanza en medio de la aflicción. Así que deja de cuestionar, deja de luchar y confía en el Señor. La diferencia entre la gente que no conoce al Señor y tú es que a pesar de las circunstancias podemos dormir confiados, descansar en Él. Amén. Y esto es tan importante. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué caes en ansiedades? El Señor está en control de todas las dificultades. Amén. Y, ¿sabes? Dios no crea los tropiezos. Dios no crea los conflictos. Dios no crea las tragedias. Solo Dios permite que a veces sucedan las cosas para que a través de las situaciones que nosotros vivimos podamos regresar nuestros ojos a Él. Amén. Él es el autor de la gracia y de la salvación. Dios no es el autor de las tragedias.
El Señor es el autor de la gracia, del amor y del perdón. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Y cuando tú y yo nos alineemos a Él, entonces vendrá la salvación, vendrá la sanidad, vendrá la restauración a nuestra vida. ¿Sí? Dios no va a cambiar la situación hasta que cambies tu manera de pensar. Lo repito. Dios no va a cambiar la situación hasta que cambies tu manera de pensar, porque Él no puede bendecir un corazón que está amargado o destrozado. ¿Estás conmigo? Tenemos que alinearnos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y sabes, muchas veces el dolor, escuchan bien y grábatelo. Cuando estamos en medio del dolor y de la enfermedad, es cuando realmente se revela lo que hay en tu corazón. Cuando estamos en medio de dificultades, se va a revelar lo que es real en tu corazón. Es en el momento del dolor y del sufrimiento que va a salir, va a brotar lo que tú tienes, lo que tú has alimentado. Y cuando realmente sale como Job, una actitud de adoración en medio de la tragedia, en medio de las circunstancias, no estás buscando un por qué o por qué, sino Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Es ahí cuando el Señor viene con su gracia maravillosa que te dice, yo estoy contigo. Va a pasar la tormenta, pero yo estaré contigo y te levantaré y te sustentaré. ¿Quién dice un amén? Esa es la esperanza que debemos de tener en medio de la dificultad. Y mira, Salmo 46 del 1 al 7. Lo vamos a leer puestos de pie. No hemos terminado, si me dan chance. 46, Salmo 46 del 1 al 7. Pueden venir los chicos de la alabanza, por favor. Miren, hagan suya este pasaje. Todos juntos. La Biblia dice así. ¿Y saben por qué siempre digo la Biblia dice así? Porque no lo digo yo. Lo dice el Señor. Amén. La Biblia dice así. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. El que sigue, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. 6. Las naciones se encuentran en un caos, ¿sí o no? Y sus reinos, la voz de Dios truena y la tierra se derrite. Versículo 7. Fuerte. ¿Quién es tu fortaleza? El Señor está contigo. El Señor peleará tus batallas. El Señor nunca te dejará. Amén. Así que tienes que creer y confiar en el Señor. Y mira, Salmo 43:2 es uno de mis pasajes favoritos que dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión,
las llamas no te consumirán. Ve dos palabras importantes: dificultad y opresión. ¿En qué situación te encuentras hoy? Dificultad. ¿Sabes en qué terminó la historia que nos contó el pastor Israel? Que hace unos días estuvo nuevamente con su amigo en su cumpleaños, y que este hombre que había perdido a su hijo de 19 años pudo reír nuevamente. Pudo reír, pudo alegrarse, y su papá le dijo a él: no había visto a mi hijo reírse durante estos 3 años, pero a él ahora ha vuelto a reír. Y dice: yo fui ahí a ese lugar porque hicimos una campaña de evangelismo y él volvió a acompañarme a la iglesia. Él volvió a los pies del Señor. Él regresó. Él volvió. Y sabes, y tú dirás, y te voy a contar esta anécdota. Tengo 1 minuto y medio. Se cuenta que en un pueblo pesquero llegó un empresario restaurantero a ver al pescador, porque le compraba siempre su mercancía a él. Y este hombre era muy próspero, era muy bendecido. Y le dice el pescador a este empresario: ¿y tú por qué sigues creyendo en Dios? ¿Tú por qué sigues buscando a Dios? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? ¿Por qué sigues dando tu diezmo y ofrendando en la iglesia? Si todo te va bien, tu negocio es exitoso, tu familia es maravillosa, todos están perfectos, ¿por qué sigues a Dios? Y este hombre guarda silencio y le dice al pescador: a ver, ¿tú por qué tienes un ancla en tu lancha? ¿Por qué tienes un salvavidas en tu lancha? Bueno, yo porque si me agarra una tempestad en medio del mar, puedo usar el salvavidas y puedo usar lo que tengo. Precisamente por eso sirvo a Dios con esa pasión, porque si llegan las tempestades, si llegan las tormentas, yo estoy parado, tengo el ancla segura, tengo el salvavidas puesto, porque el Señor es mi refugio, porque Él es mi salvación. ¿Cuál es tu ancla? ¿Cuál es tu salvavidas? ¿En dónde está tu confianza? Y por último, ponme por favor Primera de Pedro 1, 6 y 7. La Biblia dice así: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Así que alégrense en medio de la tempestad. Alégrate, gózate, confía en medio del dolor, en